Si eres estudiante de arquitectura, estudiante de ingeniería civil o en tu proyecto estás trabajando con el sistema constructivo de mampostería confinada, quédate porque esta serie de videos son para ti. La mampostería confinada es un sistema estructural utilizado en nuestro país, el cual está contemplado en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR10 en su título E. Ahí establecen todos los requerimientos que necesitas para construir y o supervisar tu proyecto. Este sistema se compone de varios elementos estructurales, entre ellos las vigas de cimentación, las columnetas, vigas de amarres y el muro de confinamiento. ¿Cómo funciona este muro? Funciona con los elementos de borde que vemos acá. Los elementos de borde forman un anillo de confinamiento que lo que hace es que cuando el muro está sometido a cargas verticales y él tiende a expandirse, ellos lo que van a hacer es detenerlo. Hacemos una analogía con una pared que se esté cayendo y la esté sosteniendo, por ejemplo. Cuando vienen las cargas verticales, los ladrillos comienzan a expandirse, a deslizarse uno sobre otro. Es por esta razón que la falla que tenemos por mal confinamiento es una falla acortante que se presenta a 45 grados de los apoyos. Esta grieta representa una falla acortante. Ahora, otra cosa muy importante de esto es que los elementos de borde deben tener el ancho del muro para ejercer un buen confinamiento. Entonces tenemos, el muro debe estar compuesto por un anillo de confinamiento, columnetas, viga de amarre, viga de cementación, y esos elementos deben tener el espesor del muro. Ahora vamos a desarrollar un ejercicio en donde diseñaremos cada uno de estos elementos para que tú como estudiante lo puedas hacer o en tu proyecto puedas supervisarlo si están haciendo o si estás llevando a cabo este sistema constructivo. El primer paso es muy fácil y es fundamental, el diseño de la cimentación. La cimentación lo que hace es que recoge los esfuerzos encontrados en la superestructura, en este caso las casas de 1 o 2 pisos, y los transfiere al suelo de manera uniforme. Entonces, el diseño de la cimentación, nos vamos a la tabla E221 de la NSR10. Esta tabla me explica las dimensiones que deben tener las vigas de cimentación dependiendo el sistema estructural, si usamos mampostería o bareque, y si tenemos casas de 1 piso o 2 pisos. En nuestro ejemplo, usaremos una vivienda de 1 piso ubicada en Bucaramanga. Si nos damos cuenta, la anchura de la viga de cimentación para edificaciones de 1 piso debe ser de 250 milímetros y la altura debe ser de 200 milímetros. No se realiza otro cálculo estructural, simplemente se toman los valores de la tabla. ¿Cómo lo tenemos aquí marcado? Aquí tenemos una viga de altura 200 milímetros y de ancho 250 milímetros. ¿Qué hacemos con el refuerzo? El refuerzo lo tomamos nuevamente de esta tabla. Si nos damos cuenta, de la misma manera como nos muestran las dimensiones, nos muestra el acero longitudinal y el acero que será para los estribos. Si nos damos cuenta, entonces tenemos que el acero longitudinal será 4 barras número 3, o sea de 3/8 de pulgada para edificaciones de 1 piso. De igual manera nos muestra que debemos tomar para edificaciones de 2 pisos, que serán 4 barras número 4. Por eso el maestro Wilson siempre te dice que debe tomar 4 barras de media, sale de aquí. ¿Listo? Ahora tenemos los estribos. Los estribos serán estribos número 2 o de 1/4 de pulgada cada 200 milímetros para edificaciones de 1 piso. Y para edificaciones de 2 pisos tendremos la misma distribución. Entonces el diseño termina de esta manera. Simplemente dibujar la sección transversal de la viga con sus dimensiones y anotar el refuerzo. 4 barras de 3/8 de pulgada longitudinalmente de color azul. Y de color verde tenemos los estribos, que serán estribos de diámetro 1/4 cada uno a 200 milímetros. Ya tenemos las dimensiones y el refuerzo a colocar en la viga de cimentación. Ahora nos preocupa una cosa, de cuánto es el estribo que voy a colocar, cuánto es la longitud y cuántos estribos voy a poner en la viga. Para este ejemplo tenemos un tramo de 3,6 metros de ancho y una altura de 2,4 metros y tenemos este muro. Solo diseñaremos un muro. ¿Cómo sacamos la longitud que debe tener todo el estribo? De manera muy sencilla, lo tenemos en este
Dibujo pequeño. Debemos determinar la longitud que está en color verde. Tengo la altura completa de la viga, que son en este caso 200 milímetros, y tengo estas distancias rojas, que es el recubrimiento que se coloca para vigas de cimentación en nuestro país, 7 centímetros. De tal forma que si yo quitara de la longitud total las dos longitudes rojas, tendría la longitud verde, que es la que me interesa a mí, la rama del estribo. Simplemente hacemos esos cálculos a la altura de la viga, le quitan los dos recubrimientos. Con este sencillo cálculo tenemos esta distancia. Ahora, la distancia horizontal sería de la misma forma el valor del ancho de la viga, 250 milímetros, menos 2 veces el recubrimiento, que ya dijimos que son 7 centímetros para cimentación, para elementos estructurales expuestos al suelo. De la misma forma continuamos determinando la longitud parcial del estribo. Esto se hace pues sacando el perímetro del mismo. 2 ramas de 60 milímetros más 2 ramas de 110 milímetros. Y finalmente lo que hacemos es que a esa longitud de 340 que viene de esta suma, le sumamos los dos ganchos que tenemos aquí, que usualmente se usan de 10 centímetros. 340 más 200, pues tenemos una longitud del estribo de 540 milímetros. ¿Por qué es importante eso? Porque al herrero que tengamos en obra le vamos a decir que las barras de acero las corte a 54 centímetros para yo tener el estribo correspondiente a esta viga. Finalmente, lo que hacemos es calcular el número de estribos. Claro, necesito saber cuántos estribos me voy a gastar. Tenemos una longitud de 3,6 metros. Esa cantidad de estribos la calculamos con esta fórmula sencilla. El número de estribos será la longitud horizontal sobre la separación de los estribos más 1. ¿Cuánto es la longitud horizontal en este ejercicio? Son 3,6 metros. Y la separación de los estribos, pues me lo dice la norma. Aquí la norma me está diciendo que son estribos número 2 a 200 milímetros, es decir, 20 centímetros o 0,2 metros. Tomo la longitud horizontal del muro, 3,6 metros, y la divido entre la longitud que me dio, la separación que me dio la tabla. De esta manera, hago el cálculo en mi calculadora y tengo una cantidad total de 19 estribos. Y de esta forma, puedes saber muy fácil cuántos estribos te gastarás en tu proyecto, cómo calcular la longitud de tu estribo y cómo dimensionar y colocar el refuerzo correctamente en una viga de cimentación en este sistema de mampostería confinada.